Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy hay reunión en el Congreso entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y es de suponer que los dos van con la voluntad de aclarar qué es exactamente lo que pactaron el día del pleno de infarto en el Senado. Así que quizás hoy, después de la reunión, puedan explicar de qué estamos hablando, de qué están hablando ellos exactamente, por ejemplo, con la delegación de las competencias en materia migratoria, porque cada uno tiene su versión de un acuerdo redactado en un papel de aquella manera, como ayer mismo reconoció el portavoz socialista Patxi López, y que los ciudadanos desconocen por completo. Estaría bien que acuerden y expliquen el contenido de ese pacto, del puntual para la aprobación de los decretos ley de la semana pasada, pero estaría bien sobre todo que aclararan qué tipo de pacto mantienen las dos formaciones. Bueno, más que aclararan, que lo tengan claro ellos, porque tras la investidura el PSOE aseguró que se trataba de un pacto de legislatura y a las primeras de cambio Junts demostró que no lo era y lo ratificó ayer mismo Jordi Turull: o referéndum o se acabó. Así que con Junts el PSOE ya sabe que camina en el alambre. Ayer mismo obtuvo otra prueba, cuando los de Puigdemont se descolgaron de las enmiendas a la ley de amnistía pactadas con los socios de investidura. Esquerra mantuvo el pacto, aunque también presentó algunas de manera individual. Las dos fuerzas independentistas catalanas pretenden que la futura ley no incluya los delitos de terrorismo como impedimento para obtener la medida de gracia. Los dos quieren lo mismo, pero la fórmula es diferente, porque ya saben que entre ellos hay que diferenciarse, hay que seguir mostrando ante el independentismo que no son lo mismo, y ahora el PSOE es víctima de tanta escenificación. Es víctima y no sabe muy bien cómo gestionarlo, porque hasta ahora da la sensación que es Junts quien va marcando el camino, que sus exigencias son constantemente aceptadas por Pedro Sánchez ante la asfixia que le produce la aritmética parlamentaria. Parece que empezó la legislatura sin definir lo básico, que es el terreno de juego y el marco en el que debían moverse las dos formaciones. Hoy hay una nueva oportunidad para ello y para que expliquen en qué consisten sus acuerdos. Àngels Barceló. Así que no deja de tener valor, tal y como están las cosas, el extraño consenso que se vio ayer en el Congreso y del que solo Vox se desmarcó con una abstención para reformar el artículo 49 de la Constitución y quitar el término disminuidos. De todo lo que ayer se oyó en el Congreso va a quedar el testimonio del diputado socialista Emilio Sáez, que explica la importancia simbólica pero también práctica de esta reforma política. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sáez fue atleta paralímpico. En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. En la misma época en la que bajé de las 2 horas en una maratón, en la maratón de Nueva York. Inválido, minusválido, menos válido. Probablemente muchos de los presentes salgan a correr de manera habitual, pero ¿cuántos de ustedes son capaces de bajar de las 2 horas tras recorrer los 42 kilómetros que tiene una maratón? Mañana se va a votar en el Congreso esa reforma de la Constitución, en una votación que será un contraste con todo lo demás, pese a las referencias al consenso que hubo en los discursos tanto de Félix Bolaños como de Núñez Feijóo. Desde luego, nos gustaría que fuera el primero de los grandes acuerdos que esta Cámara tiene que alumbrar durante esta legislatura, porque hoy estamos en uno de esos momentos que justifican una legislatura. Estoy convencido de que si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido. Pero la realidad es que no hay acercamiento, más bien al revés, entre el Gobierno y el PP, y hay también diferencias dentro del bloque de la investidura a cuenta de la ley de amnistía, como contabas al empezar. Los partidos independentistas quieren que esa ley incluya a los condenados por terrorismo, así que no dejen ningún resquicio por el que Puigdemont o Marta Rovira pudieran quedar fuera. El PSOE se niega al cambio y Junts presentó las enmiendas por su cuenta. Y son relevantes las enmiendas porque los partidos quieren blindar la amnistía antes de que entre en vigor y los tribunales empiecen a aplicarla, pero los independentistas pretenden ampliar su alcance y ahí es donde se descolgó Junts a última hora. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esto ocurre, como decíamos, antes de que se produzca la reunión que marcará la agenda del día, que será ese encuentro entre Santos Cerdán y Jordi Turull.
Sí, se van a ver después de que el PSOE volviera ayer a fracasar en el intento de lanzar una imagen de cierta unidad. No lo consiguieron con el registro de la ley de amnistía, tampoco ayer con las enmiendas, porque Junts ni siquiera se apuntó al consenso sobre las mejoras técnicas pactadas por PSOE, Esquerra y otros socios. Solo esas 9 enmiendas tienen mayoría para salir adelante, porque el Gobierno no quiere reabrir la ley, que está totalmente consensuada. Hay incomodidad por la deslealtad, dicen algunos socialistas, de los de Puigdemont, y esperan que la reunión de hoy, para la que no hay convocatoria pública, pueda engrasar la relación, mientras se esfuerza el Ejecutivo además en desviar los focos hacia la Operación Cataluña, con el objetivo de desgastar al Partido Popular y porque es un asunto que les permite confluir en el relato con los independentistas. Ayer el Gobierno no descartó pedir que Mariano Rajoy dé explicaciones en el Congreso, tal y como ha pedido Junts. Pilar Alegría. Los hechos que estamos conociendo son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es demasiado evidente el silencio absoluto del señor Feijóo y del Partido Popular, que cuando está en el Gobierno utiliza los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos, y cuando está en la oposición quiere legalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como él. Según la portavoz, la Operación Cataluña fue un asunto debatido ayer en la reunión del Consejo de Ministros. Inma, hasta luego. Hasta luego, gracias. Por cierto, que sobre la Operación Cataluña... Lo que cuentan esta mañana La Vanguardia y el Diario.es es que la llamada Policía Patriótica, que operó durante el gobierno de Rajoy, intentó implicar al jefe de los Mossos, a Josep Lluís Trapero, en una causa sobre drogas. Lo intentaron acusar a Trapero de usar dinero, de tener que ver en el uso de dinero procedente del narcotráfico en el pago a confidentes. Y cuentan también que en año y medio esa Policía Patriótica envió al Ministerio de Fernández Díaz 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias. Miraron en sus cuentas, en las de los políticos y en las de sus familiares. En el PP creen que esto es una estrategia del Gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya decíamos que el acuerdo para cambiar la Constitución forma parte de un extraño consenso, porque no va a haber nada más. Si Sánchez y Feijóo también pactaron reformar el Poder Judicial, incluso con la mediación europea, recordarán, en el PP avisan de que eso va a estar complicado. Así es, el propio Feijóo advertía ayer a los suyos de que el acuerdo del artículo 49 será una excepción en esta legislatura y que el PP, al contrario, seguirá andando en su ofensiva sin cuartel contra el Gobierno en la calle y en las instituciones. De hecho, los populares anunciaban que utilizarán su mayoría absoluta en el Senado para celebrar 3 plenos al mes y aumentar así la presión sobre el Gobierno. Lamentablemente, el debate de hoy me temo que será una rareza en esta legislatura. Una vez que hemos visto que el Congreso de los Diputados, el Gobierno se lo ha entregado a las minorías y que se ha convertido en un foro de inestabilidad y de chantaje, vamos a asumir la responsabilidad de realizar 3 plenos al mes en el Senado para devolver. En este contexto, el acuerdo para renovar el Poder Judicial, como dices, no parece que vaya a desencallarse fácilmente. En el PP insisten en que no moverán fichas sin la mediación activa de Europa. Y hasta que la Comisión establezca un mecanismo concreto, no habrá, dicen, negociaciones a 2 entre Gobierno y oposición. Mariela, gracias. A vosotros. De la amnistía habló ayer Felipe González, cree que la salud constitucional de España está bajo amenaza. Ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional, porque no ofrecen una respuesta alternativa. Estamos en un momento de dificultad, sí. Estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia, sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. El Tribunal Constitucional ha anulado la condena que inhabilitó al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Meritxell Batet preguntó al Supremo si, después de la condena por la patada a un policía, tenía que retirarle su condición de diputado. El Constitucional dice ahora que no debería haberlo hecho. Miguel Ángel Campos. Supuso un desproporcionado sacrificio, dice el Tribunal, para quien el Supremo conculcó el principio constitucional de proporcionalidad al mantener la pena de inhabilitación cuando había transformado la condena a cárcel por una mera multa. Por 7 votos frente a los 4 de la minoría conservadora, el Pleno anula la condena a cárcel e inhabilitación y mantiene solo la multa, ya sin consecuencias prácticas, porque fue abonada por Alberto Rodríguez y la legislatura concluyó, por lo que no podrá recuperar su escaño. El Constitucional rechaza el resto de alegaciones de Alberto Rodríguez, en las que denunció que el Supremo violó los derechos de imparcialidad judicial, a la presunción de inocencia y de reunión. La decisión ha contado
con el voto concurrente del magistrado progresista Ramón Sáez, quien es más duro que sus compañeros y considera que el Supremo no tuvo prueba suficiente para condenarle y debió absolverle. También los 4 conservadores han emitido voto particular, pero en su caso contrario. Creen que la sentencia del Supremo debió ser refrendada. Y en pleno revuelo interno en Vox, Santiago Abascal ha hecho de Ignacio Garriga su hombre fuerte en el partido. Se va a quedar como el único vicepresidente. Deja a Jorge Buxade y a Javier Ortega Smith como vocales. Ha naufragado un pesquero en la costa de Ribadeo. Los marineros han sido rescatados y están a salvo. Ricardo Rodríguez, Bodía. Bodía, se trata del pesquero Nuevo Libertad, que esta madrugada embarrancó 3 millas al este de Ribadeo. Salvamento Marítimo de Fisterra coordinó el rescate de sus 5 tripulantes, que ya se encuentran a salvo en tierra. También se ha procedido al reflotamiento del barco, que está atracado en el puerto de Burela. Naufragio en un miércoles de borrasca en Galicia, con alerta en el mar por fuerte oleaje. También en tierra, donde las rachas de viento han alcanzado los 130 km por hora. Hoy la lluvia va a ir a más, aunque lo más notable será el viento, Jordi. Desde Canarias hasta Baleares, pasando por la península. Además, acompañado de esta lluvia que nos hace recomendar no coger el paraguas, sí ir con ropa impermeable. Lluvia que también abarcará prácticamente toda la península, solo algunos chubascos aislados y breves en el Cantábrico y el Mediterráneo, pero en el resto de la península a ratos lluvia intensa y persistente, sobre todo en la vertiente sur del sistema central y de los Pirineos, donde en algunas poblaciones se alcanzarán cantidades de hasta 100 litros por metro cuadrado. De momento, cota de nieve alta, y es que las temperaturas se mantendrán altas, si bien con estas condiciones, sensación igualmente de frío. Ángeles Barceló. En el mapa para entender el mundo. Ha habido nuevos ataques de Irán, que dice atacar posiciones terroristas en otros países. Esta semana, ya saben, han sido sobre Irak, sobre Siria. Bueno, pues esta madrugada también sobre Pakistán. Esto es uno de los puntos del mapa. Otro sigue siendo el Mar Rojo, también con Irán de por medio, con su apoyo a los hutíes. Y mientras vamos ampliando el foco, pues parece que prestemos menos atención a lo que sigue ocurriendo sobre Gaza, donde la guerra continúa. De hecho, Israel dijo que iba a dejar de atacar el sur de la franja, pero en realidad ha lanzado uno de los ataques de mayor escala en lo que llevamos de año. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo que ha incluido esta madrugada el bombardeo contra un hospital, uno de los pocos que todavía prestan servicio. Siguen pasando los días y las semanas e Israel no termina por cumplir el anunciado cambio de fase de la guerra, que también le reclama a Estados Unidos, pasar de los bombardeos a los ataques selectivos, y tampoco permite aliviar la hambruna de los gazatíes, que ya afecta a toda la población de la franja, según Naciones Unidas. Pero lo más preocupante en estos momentos, sin duda, es esa demostración de fuerza de Irán con ataques en 3 países diferentes en apenas 24 horas, mientras respalda a los hutíes del Mar Rojo. Lo hizo ayer públicamente el ayatolá Jomenei, que anima a la milicia yemení a continuar con esos ataques y les envía armamento, tal y como ha acreditado Estados Unidos. Todo parte de Gaza, según Qatar, que hoy va a intentar implementar el acuerdo para llevar medicinas a los rehenes israelíes que siguen en la franja. Es el primer resquicio de esperanza en esta guerra desde el alto el fuego de finales de noviembre. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Dio Emmanuel Macron ayer anoche una rueda de prensa después del cambio que ha hecho en su gobierno. Saben que ha cambiado al primer ministro. Bueno, justificó por qué Francia, igual que hace España, no participa en la misión militar desplegada en el Mar Rojo. Francia ha decidido no unirse a la coalición que ha llevado a cabo ataques preventivos contra los hutíes en su territorio. ¿Por qué? Porque tenemos una postura que busca evitar cualquier escalada. En esa misma comparecencia, el presidente de la República ha protegido a su ministra de Educación en plena polémica después de cambiar a su hijo a un colegio privado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La economía china ha crecido, pero su población se reduce, lo hemos conocido esta madrugada, y eso confirma una tendencia, porque ya es el segundo año en que el segundo país más poblado del mundo es un poco menos poblado. Ha perdido en un año 2 millones de habitantes. Desde Pekín, Jaime Santirso. Según los datos oficiales publicados esta mañana, China es hoy menos próspera y más pequeña que en 2023, lo que evidencia la ralentización estructural de su pujanza. El 5,2% del PIB supone en realidad una marca modesta, pues se compara con el 3% de 2022, el segundo peor resultado en casi medio siglo. Queda probado así que la economía china no ha conseguido rebotar tras la pandemia. Al contrario, ahonda una desaceleración provocada por un modelo de desarrollo agotado tras el vertiginoso crecimiento de años previos.
La pérdida de población ilustra otra dimensión de este relativo declive, el de una sociedad que se hará vieja antes que rica y el de una potencia que parece haber rebasado la cúspide de su apogeo. Y de la economía del mundo, precisamente, se está hablando en el Foro Mundial de Davos, que reúne a los líderes políticos y empresariales del planeta. Entre ellos, consejeros delegados como el de Microsoft, el primer ministro de Qatar y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ayer abogó por fortalecer la colaboración global frente a la polarización creciente en el mundo. También escuchamos ayer al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cargar de nuevo contra Vladimir Putin mientras anunciaba la celebración de una próxima cumbre mundial en Suiza para impulsar la paz en su país. En Davos estos días se habla de cambio climático, de inteligencia artificial y de crecimiento sostenible, pero sobre todo se habla de seguridad global con el foco puesto en Gaza y en el Mar Rojo. Con el canciller saudí pidiendo ayer contención y desescalada en la región, como se espera que haga hoy también el secretario general de la ONU, que se encuentra ya en las montañas suizas, donde coincide con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que hoy va a pronunciar una conferencia ante el plenario del Foro Económico Mundial. Y esta noche empieza la misión espacial Action, la primera con astronautas solo de Europa y que va a comandar un español, es Miguel López Alegría, de 65 años, con quien ha hablado nuestro compañero Javier Gregory. Es ya el sexto viaje al espacio del primer astronauta español. Miguel López Alegría, que nació en Madrid hace 65 años, es ahora el comandante de la primera misión de astronautas solo europeos que despega hoy desde Cabo Cañaveral con destino a la Estación Espacial Internacional, donde estarán realizando experimentos científicos durante 14 días. Este astronauta madrileño es uno de los hombres con más experiencia en el espacio y es también un gran defensor de la colaboración internacional, como él mismo explica a la cadena SER. Sería mejor cooperar y espero yo creo que esto se puede hacer con el motivo de paz y no de guerra. Miguel López Alegría es uno de los 5 astronautas que ostenta el récord de 10 caminatas espaciales y además está ya solo a un viaje espacial de entrar en el restringido club de los 2 únicos astronautas del mundo que han logrado viajar 7 veces al espacio. Y en la agenda informativa de este miércoles también, en lo económico, aquí en España, va a ser una fotografía noticia, porque hoy la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, firma con los líderes de UGT y de comisiones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, el acuerdo para subir un 5% el salario mínimo interprofesional. Lo va a dejar en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. Y en 10 minutos el abierto, que compartimos con Ignacio Escolar, Gonzalo Velasco y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.